introducción me voy a concentrar justamente en el tema de la reserva de ley. Las constituciones suelen manifestar en el Ecuador, en el artículo 76, número 3, que nadie podrá ser sancionado por una conducta que no esté previamente tipificada en la ley, sea penal o sea administrativo. Pero claramente en el derecho administrativo sancionador, y aquí estableciéndose una de las primeras diferencias con el derecho penal, hemos aceptado, tal vez con gran mayoría, que en el derecho administrativo sancionador puede existir la colaboración reglamentaria. Esto, evidentemente, los penalistas nunca lo van a aceptar, y tal vez por los bienes jurídicos que protege el derecho penal, la vida, la libertad, etc., hay que ser un poco más estrictos. Pero en cambio, en el caso del derecho administrativo, donde se protegen bienes jurídicos, pueden ser muy importantes, ¿no es cierto?, como contaminaciones a la salud, digamos, de las personas por emisiones no autorizadas, que tal vez podría inclusive también meterse en un punto entre si es penal o administrativo, pero también el derecho administrativo regula cosas un poco más banales, como, digamos, el orden público, el no ensuciar las aceras, etcétera, etcétera, que sin duda no merecen tal vez tanta rigidez. Y en ese sentido, pues como digo, la doctrina ha aceptado que pueda colaborar el reglamento en esta composición de la infracción, no solo la ley, con ciertos estándares que voy a explicar. Miren acá en la diapositiva que presento está una fotografía de hidrocarburos, de agua, de electricidad. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el legislador realmente conozca de estas materias? Si ya mucho, evidentemente, tenemos que pedirles que en materias más sencillas pongan un poco de esfuerzo. Yo diría, en estas materias especializadas, tal vez muchas veces no tienen ni idea de lo que están haciendo. Por eso, el legislador sí es prudente y dice, bueno, dejemos que esto haga la administración pública. Al final, ¿quién conoce de agua más que la Secretaría del Agua? ¿Quién conoce de electricidad más que las empresas de electricidad o la agencia de regulación? Entonces dejemos que ellos regulen con mejores criterios. Acá entonces yo he puesto, miren que la administración es totalmente alguien súper versado, con mucho conocimiento en estos sectores, y el legislador se queda sorprendido ante estas cuestiones. Pero bien, no es que mañana van a venir los cuerpos reglamentarios o la administración pública a venir a limitar todo lo que quieran, porque después decimos, bueno, ¿y entonces en qué queda el tema de que lo principal es la libertad y solamente con una ley me la pueden restringir? Entonces, por eso justamente no puede nacer directamente el reglamento o la infracción, pero la ley sí le puede decir, reglamento, colabóreme, porque yo solo llegué hasta este punto y necesito que usted cierre la conducta que se va a sancionar. Entonces, al menos, ¿qué debería contener la ley? Esto lo ha ratificado la Corte Constitucional de Colombia, ¿no es cierto?, en una sentencia que recomiendo revisar. La Corte Constitucional de Colombia ha dicho que por lo menos en la ley debe establecerse qué, es decir, cuál es el núcleo de la infracción. Usted puede decir, por ejemplo, en el Ecuador, en el Código de Aduanas, se establece, es una infracción administrativa contravenir los reglamentos dictados por el director general de aduanas que estén publicados en el registro oficial. Entonces, si bien no sabe usted en la ley cuál es esa infracción, pero ya sabe qué es lo que se infracciona, qué es lo que se sanciona. Y usted sabe que si hay un reglamento que está publicado previamente en el registro oficial, por más que esté en reglamento, pero como la ley le pidió colaboración, entonces esa va a ser una infracción. ¿Cómo? Me refiero al procedimiento. Los procedimientos administrativos sancionadores tienen que estar establecidos a nivel de ley orgánica, ¿sí? Esto, si no se respeta tal vez en alguna de las legislaciones, sería lo deseable que se respete. Recuerden, evidentemente, que cuando se enseña el derecho, no se lo enseña a raíz de lo que hacen los estados, sino a raíz de lo que deberían llegar a hacer. Lo deseable es que el procedimiento también esté regulado a nivel de ley orgánica. ¿Cuánto? Es decir, la sanción que me van a establecer, cuánto me van a cobrar, o al menos cómo se va a establecer esa sanción. Por ejemplo, que me digan, la sanción se establecerá de acuerdo a los parámetros que se establezcan en el reglamento, tomando en cuenta, y ya. Hay colaboración reglamentaria, pero la norma al menos me dice cuál va a ser la sanción que me imponen o cómo se va a determinar esa sanción.
¿Y quién? La competencia, principio de competencia, que no es materia de este curso hacer un análisis extenso de la competencia, pero la competencia debe nacer de la ley. La ley debe atribuirles competencias en la potestad sancionadora. Y mucho ojo acá, porque estos principios de las potestades implícitas, ¿no es cierto?, o del principio de especialidad para atribuirse competencias, aplican en el derecho administrativo, pero no en el derecho administrativo sancionador, porque en el derecho administrativo sancionador, en cambio, se vienen a superponer otros principios propios del derecho administrativo sancionador, como son la prohibición de interpretación extensiva y prohibición de analogía. Entonces, acá no hay lugar a esas potestades implícitas en el derecho administrativo sancionador, ¿sí? Así que es la ley quien debe decir cuál es el órgano competente para imponer esa sanción. Con esto, queridos colegas, esperamos haber hecho un recuento de lo que sería esta primera parte del principio de legalidad, que es el de reserva de ley. La Corte Nacional del Ecuador, en el caso OTECEL versus Ministerio de Telecomunicaciones y también en AGIP versus Ministerio de Hidrocarburos, se ha pronunciado a favor de esta teoría de la colaboración reglamentaria. Sin embargo, como hemos indicado, eso no implica que porque se pueda pedir colaboración al reglamento, el reglamento deje las cosas tan abiertas o tan inciertas como la ley. Pues los ciudadanos tenemos el derecho de saber a qué atenernos, de programar nuestras vidas, ¿no es cierto?, y de no estar en la zozobra de que qué va a ser infracción administrativa y qué no. Y por lo tanto, es necesario que este principio de legalidad de reserva de ley se complemente con el principio de tipicidad, que sería la visión material del principio de legalidad, ¿no es cierto? Justamente qué es lo que vamos a aplicar, o vamos a explicar más bien en los siguientes videos.